Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos al curso de hadices, los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y en la clase de hoy tenemos el primer dicho que habla sobre las diferentes ramas y las diferentes formas de la fe. Y el profeta dijo que la fe tiene más o menos o más de 70 ramas. Al-imanu bid'u wa sab'una shu'batan. Y la mejor forma, es decir, que la fe tiene diferentes facetas, diferentes caras, diferentes formas y expresiones. Y la más excelente forma de expresar tu fe es la declaración, la shahada, la ilaha illallah, es decir, que no hay nadie digno de ser adorado excepto Allah. Ahora, muy importante, que esa declaración no se refiere solamente hacia la declaración verbal, sino que es una declaración, por eso se habla de la expresión. La palabra qaul no significa solamente expresión verbal, sino que en general expresión, por ejemplo, qala se usa también que Dios dijo, pero obviamente Dios no tiene ahora una lengua como el ser humano para expresarse, sino que se refiere a la manifestación de algo, a la expresión, ¿sí? Y en ese sentido, la forma más excelente de expresar tu fe es declarar o transmitir la unicidad de Dios. Y eso puede ser a través de tus expresiones verbales, pero también, más importante aún, es a través de acciones, a través de tu estilo de vida, a través de tus virtudes, que reflejen la unicidad de Dios. Y después dijo, y la forma más humilde de la expresión de imán, de la fe, es la eliminación de lo que es perjudicial en el camino, es decir, levantar, mover o quitar algo que es dañinoso o de daño, de peligro para la gente en la vereda, en la calle. Y también después destacó el profeta que la modestia, hayá, que también se traduce como pudor, como castidad, es una rama muy importante, muy destacada de la fe. Entonces, eso aclara que cuando hablamos los 6 artículos de fe, son solamente 6 artículos entre una bolsa enorme de diferentes ramas, expresiones y facetas que juntos, todos juntos, que en ese caso más de 70, componen o definen la fe, la imán de un musulmán. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, el segundo dicho para la clase de hoy: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ninguno de vosotros cree hasta que yo sea más querido que su padre, su hijo y toda la humanidad. También un dicho o sumamente importante para entender el impacto, la influencia y la excelencia del profeta Mohammed, la paz sea con él, y también la prioridad de su vida en nuestro ser, en nuestra identidad. Y es decir, que un musulmán, la persona que él debe amar o debe amar más es el profeta Mohammed, la paz sea con él, más que su propia familia o incluso su propio ser o cualquier otra persona. Y amar en ese sentido de adaptar sus virtudes, de seguir su camino, de adaptar su excelencia y convertirse en un Muhammad, la paz sea con él, en su entorno, en su ambiente social. Después el tercer hadiz, el tercer dicho para la clase de hoy, dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él: hay 3 cualidades por las que quien se caracteriza por ellas experimentará la dulzura de la fe. Y dijo, el primer lugar o la primera característica es para experimentar la dulzura de la fe, aquel para quien Dios y su mensajero son más queridos que todo lo demás. Es decir, la primera característica para una persona para percibir, experimentar la dulzura de la fe es cuando él llega al nivel que él
o para él la persona más querida es Dios y su mensajero, y tienen una superioridad sobre todos los demás. La segunda característica, que él ama a otros solamente por Dios. Si por ejemplo una persona ama a su pareja, a su hijo, a sus padres, a sus parientes, a sus amigos, pero por Dios. ¿Sí? Es decir, que él ama porque él lo considera una expresión de amar a Dios, es decir, amar a la creación de Dios por el amor de Dios. El tronco es Dios y luego las diferentes ramas son las diferentes expresiones de amor, de tolerancia, de convivencia pacífica con los demás. Y la última característica es y aquel que tiene un aborrecimiento tan grande de volver a la incredulidad después de que Dios le haya rescatado de ella como de ser arrojado al infierno. Es decir, que una vez una persona rechaza la incredulidad y abraza la fe, el Islam, y después que él deteste, que odie volver a su estado anterior. Y obviamente no solamente detestar o odiar sentimentalmente, sino que luego hacer todo lo posible, todos los esfuerzos para no caer, para no volver a su estado anterior de la incredulidad. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, el cuarto hadiz: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. Muy importante porque aquí definió el profeta quién es un musulmán. Muchas veces hay debates, discusiones que tal persona no es un musulmán, tal persona no es un musulmán, pero lo que se ignora o se olvida es definir quién es un musulmán. Y aquí definió el profeta quién es un musulmán. Dijo: la primera condición o el requisito para ser musulmán es rezar conforme nuestra forma de oración, es decir, los 5 rezos diarios. Si uno cumple con los 5 rezos, reza hacia Qibla, reza hacia el único ser divino, entonces tal persona es musulmán. Segunda característica: si él enfrenta nuestra orientación de oración, adapta nuestro Qibla, es decir, que él adora hacia Meca, hacia Kaaba, que es un lugar simbólico de la unicidad de Dios y que refleja los sacrificios del profeta Abraham, su hijo Ismael, su descendencia, para establecer la unicidad de Dios, y también es un lugar simbólico para o por el advenimiento del profeta Mohammed, la paz sea con él, como el profeta del Islam. Y después, la última característica en ese dicho mencionada es: y come lo que sacrificamos, es decir, que come o se alimenta de la comida halal y mantiene, cumple con los requisitos de la alimentación islámica. Y dijo después: ese es un musulmán que tiene la protección de Dios y de su mensajero, y así que no traicionéis la protección de Dios. Es decir, que la persona que cumple esas 3 características o requisitos es un musulmán y merece nuestra protección, o ya está bajo la protección de Dios y su mensajero como musulmán. ¿Sí? Entonces, en ese caso, como musulmán, si una persona cumple con esas, tenés que cumplir todos sus deberes hacia él como un hermano musulmán. Y después, ahora, el último dicho para entender la diferencia, quién no es un musulmán y quién no es un creyente. Porque es cierto, hay musulmanes o cualquier persona que se autoidentifica como musulmán es musulmán. Punto. También, en ese caso, si un musulmán cumple con los 3 requisitos mencionados en el dicho anterior, es un musulmán. No hay ninguna duda, no hay ninguna disputa. Pero, no obstante, en ese caso, uno puede ser un musulmán, pero no puede ser un creyente. Es decir, que puede ser un musulmán, pero puede ser una persona que no cumple con los requisitos de la fe, con las enseñanzas del Islam, que no alcanza o no cumple con los requisitos para ser un mu'min, un creyente.
Y en ese caso, por ejemplo, hay un dicho muy útil para entender esta temática. Dijo el profeta que cuando un siervo de Dios comete fornicación, ¿sí? La fe se aparta de él, ¿sí? Y hay algo así como una sombra sobre su cabeza, es decir, que entra en un estado de, de oscuridad. Y, y cuando deja esa acción, la fe vuelve hacia él, es decir, vuelve hacia la luz, la iluminación otra vez o la fe otra vez. Ahora, esa persona, mientras ese estado de cometer un pecado, un delito, o en ese caso la fornicación, no salió del Islam como religión, pero salió de ese estado de la fe, porque perdió la fe. Por no tener fe en Dios o por no cumplir la fe, por eso, por tal razón, él o como resultado cometió la fornicación o cualquier otro pecado. Entonces, en ese momento que está cometiendo esa acción o hasta que no se arrepienta, él está lejos o afuera de la luz de fe y está en la oscuridad. Pero cuando él se arrepiente y vuelve a la fe y se aleja del pecado, de la fornicación, entonces entra otra vez en el círculo de la fe del imán. Pero él todo el tiempo es un musulmán. Entonces, han dicho muy lindo para entender la diferencia entre musulmán, y mu'min, un creyente. Entonces, un musulmán, mientras que él sigue la unicidad de Dios o cree en la unicidad de Dios y en el profeta Mohammed, la paz sea con él, y las tres características en el dicho anterior, es un musulmán. Pero no podemos llamarlo, no es automáticamente un creyente. Si él no cumple los requisitos, las enseñanzas, los mandamientos del Islam, no es un mu'min, no es un creyente. Y eso ya sería todo para la clase de hoy. Hasta la próxima vez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidun majid. La paz y las bendiciones de Allah sean sobre nuestro amado profeta Muhammad, la paz sea con él, y sobre su descendencia. Amén.